con gente no, pero cuando estoy aquí solo me da vergüenza hablar solo. No sé, debe ser algo psicológico. A ver, vamos a empezar donde lo dejamos el otro día. No sé si será para terminar el tema. Si no es así, pues casi. Habíamos trabajado dentro de los modelos de agresión como impulso innato. Los dos primeros, digamos el más básico, la teoría de la frustración-agresión, que si recordáis vinculaba suficiente y necesariamente la agresión a la frustración. Con esto quiero decir que en todos los casos la conducta agresiva es resultado de la frustración y además siempre da lugar a la agresión, ¿vale? Luego, pues un poco la evolución de los propios autores, que añadieron una serie de matices. Creo que esto quedó bastante claro el otro día. Pero bueno, por recapitular un poquillo, seguimos en la misma línea, en cierto modo, aunque ya vimos también eso, esto también lo tengo aquí anotado, la agresión por condicionamiento instrumental, que era tan básico como que la conducta agresiva a veces se refuerza por las consecuencias. A veces la agresión trae ventajas al que agrede y también trae sanciones. Y en ese sentido también se puede desde fomentar hasta pues ajustar, ¿no?, el comportamiento. Y nos quedamos a punto de empezar y desarrollar un poquito más a fondo el modelo neoasociacionista cognitivo de Berkovich. Es una evolución de la primera teoría que vimos, de la teoría de la frustración-agresión, ¿vale?, al que precisamente le añade, sobre todo, lo que ya nos indica el título, el factor cognitivo, ¿vale? Lo digo despacito porque esto sí que quiero que se os quede. O sea, parte del mismo presupuesto, hay un factor importante de afecto negativo que nos lleva pues, por una situación desagradable, por una serie de estímulos, pero al final, un poco como hecho diferencial con las teorías anteriores, va a añadir, ya os digo, el procesamiento cognitivo y lo vamos a ver un poco tema, punto por punto. Voy a partir del libro, aquí tenéis un resumen, para mi gusto demasiado esquematizado, por eso, bueno, pues desarrollo un poquitín, ¿vale? El mecanismo causal que provoca la conducta agresiva para Berkovich no es necesariamente y no es suficientemente la frustración, sino sobre todo el estado afectivo negativo. Y el estado afectivo nos puede venir de otros lados, ¿vale? Luego lo aclararé. Este autor se centraba especialmente en aquella distinción que hicimos al principio de reacción hostil o reactiva, es decir, cuando el impulso es reaccionar con una conducta agresiva, pues ante una situación que nos ha herido, que nos ha hecho sentir mal y reaccionamos, en muchos casos, reaccionamos y en otros, si hay una posibilidad de control de impulsos y cognitivo, que es algo que va a añadir también el autor, pues no reacciona, ¿vale? El modelo está numerado en la edición vuestra, pienso que también, parte de que una experiencia desagradable nos pone de mal humor, nos provoca un afecto negativo y ese afecto negativo, biológicamente, ya lo hemos visto en otras asignaturas y aquí también, biológicamente nuestra reacción, digamos, automática ante un estímulo aversivo o negativo es o atacar o huir. Esas tendencias, además, se manifiestan en una reacción fisiológica que en principio no podemos manejar. Por condicionamiento clásico, cuando yo me siento así, cuando yo me altero de esta manera que me estoy alterando ahora, ante este estímulo, me vienen a los recuerdos situaciones parecidas en las que he reaccionado o he justificado una acción agresiva o he echado a correr. Ahí hay un proceso ya que empieza enseguida a ser cognitivo, ¿vale? Que yo me eche a correr o que yo acabe agrediendo dependerá pues de lo que he vivido anteriormente, de mi temperamento. La típica persona que
que tiene el recurso fácil, que tiene el resorte más fácil de agredir, que tiene menos templanza, dependerá de otras cuestiones, ¿vale? Y sobre todo de cómo percibamos esa primera situación. Esto es elemental. Una situación, un estímulo, un estado de mal humor, una tendencia que puede ser de huida o de ataque, que se desencadenará según pues, distintos factores, ¿vale? Y seguimos desarrollando, porque va en la misma línea, ¿eh? Cuando nos damos cuenta de las reacciones corporales, con la línea, las que tenéis también en la asignatura de historia, la semana pasada explicamos a William James y hoy, por cierto, he subido la grabación al curso virtual. Pero vaya, a lo que voy, William James ya explicaba las emociones como una reacción fisiológica que sucede sin preguntarme, sin voluntad por nuestra parte, que yo etiqueto cognitivamente cuando me doy cuenta de que la he sentido. Lo primero es la reacción fisiológica o corporal, ¿vale? Entonces, cuando nos percatamos, con más o menos grado de conciencia de esa reacción corporal, bueno, pues puede ir hacia la ira o puede ir hacia el miedo, depende de la naturaleza del estímulo, ¿no? Todavía está ahí, todavía estamos a tiempo, tanto de atacar como de echar a correr en este punto, ¿no? Si estamos motivados y hacemos una atribución causal, me has hecho daño, lo atribuyo a que ha sido aposta. Estoy poniendo un ejemplo sobre la marcha, ¿vale? Además, si te agredo, pues intuyo pocos riesgos y las consecuencias favorables. Al final, mi respuesta habitual siempre ha sido agredir. Quiero decir, si todo esto pasa y la norma social me lo pone fácil, que también es otra cuestión, pues ahí ya el procesamiento pasa a quedar en mis manos. Ya no está en manos, digamos, de mi organismo de forma automática, ¿no? Hay un procesamiento deliberado, le pongo nombre a esos sentimientos, le pongo adjetivos, le llamo pues, celos, le llamo resentimiento, le llamo irritación. Ya está entrando el proceso cognitivo, ¿vale? Claro, estaréis diciendo, pues, como te estás tardando mucho en decidir. Obviamente todo esto, según el autor, pasa en décimas de segundo, ¿vale? Hay un procesamiento, me doy cuenta, puedo atacar, puedo huir, etiqueto esas reacciones fisiológicas, tengo mi carácter, otras veces he pegado. Es decir, todo esto, unido a la última valoración cognitiva, llegamos a la conclusión de que agredir por ese afecto negativo que es, ya os digo, fundamental, lo haré cuando las tres últimas condiciones que tenéis también en viñetas en el libro. Cuando la activación interna sea fuerte, quiero decir, si mi reacción fisiológica, mi estado aversivo negativo es agudo, es intenso, es más probable que agreda, ¿vale? Si tengo a alguien con quien pagarla, si tengo un blanco a quien puedo atribuir la culpa de mi afecto negativo y puedo descargar con él la agresión. Esta frase típica que escuchamos, menos mal que no lo tenía delante, ¿no? Pues, obviamente, menos mal que no lo tenía delante cuando estoy en un estado muy intenso, muy propenso a agredir. Si tengo el blanco delante para pagarlo con la persona, pues es más probable que agreda. Y además de todo esto, el dolor es muy intenso, te tengo delante y no me controlo. Falla la autorregulación, sería la tercera condición. Ahí es cuando agrediríamos. Berkovich explica que esa ira que sentimos y esos sentimientos derivados de la ira acompañan a la agresión. Están, pero no son la causa. La causa para él, ni siquiera el procesamiento cognitivo, que también lo necesita un poco como condición final, ¿no? Es el estado afectivo negativo. Esto tenerlo claro. Diréis, pues vale, pues la causa es el estado afectivo negativo, pero los condicionantes que están en medio también determinan que agradamos. Sí, ¿vale? Pero son moduladores, según Berkovich. Esto es un poco lo que aporta de particular este autor. Ese estado afectivo es el que mueve todo el sistema, mueve todo el proceso que hemos tratado de resumir. Bueno, pues este sería más o menos el modelo neoasociacionista. Ese proceso de estimulación interna que me ha generado el estado afectivo negativo, además, la agresión se puede provocar pues por otras circunstancias, ¿eh? Se puede provocar
por una situación que, no sé, en principio me empuja a agredir. Con un estado agresivo negativo aversivo negativo, perdón, menos intenso, si yo tengo determinadas señales que son instigadores, que por lo que sea activan más la conducta agresiva, es más probable. Pues, por ejemplo, una bandera nazi o un signo o la presencia de un arma o una señal que para mi historia personal sea instigadora, ¿vale? De hecho, las explicaciones que él da de por qué algunos estímulos externos hacen más posible la agresión, la primera explicación que da es que el estímulo agresivo, o sea, el estímulo externo, sea un instigador agresivo para la persona en concreto por su historia personal. Y luego, que aparte de por tu historia personal, este símbolo, este signo, te pone de especial mal humor y te hace más propenso a agredir, el recuerdo de cualquier estímulo que te recuerde una situación desagradable, y ahí es cuando se desencadena la respuesta de agresión, no tanto por este momento, sino por lo que te recuerda esa situación desagradable, porque se activa aquel estado de ánimo. Bueno, ya veis, parte de la misma base que el primer modelo, teoría frustración-agresión, es un impulso innato, pero también tiene componentes de desarrollo y experiencia personal. Va un poquito más allá de este debate, ¿no? Es innato porque el estado aversivo negativo que me provoca a mí la frustración o cualquier otro estímulo me puede llevar a agredir, pero también hay una historia de aprendizaje, un procesamiento que has hecho con tu voluntad de hacerlo, una capacidad de autorregulación, ¿vale? Es un poquito más completo que los anteriores. No tanto como el último que vamos a ver, que sí que espero, vamos, seguro, desarrollarlo y bien, el modelo general de agresión, que yo creo que es el más potente porque es el que explica desde más perspectivas. Hasta ahora solo hemos podido dar una explicación más o menos coherente a aquello que llamábamos agresión hostil y reactiva. Pero antes del modelo general de agresión vamos a parar un momentito solo, porque creo que vamos a ser rápidos, en la teoría del aprendizaje social. Además tampoco os tengo aquí, nos veo las caras. Si de verdad no comprendéis algo o queréis que repita alguna cosa, pues decirlo, no paradme, ¿vale? Cuando veáis en cualquier disciplina, genial, el título teoría del aprendizaje social o aprendizaje vicario, lo vais a ver también expresado en estos términos, os tiene que venir a la mente Bandura, que es un autor, Albert Bandura, que, bueno, pues es el que siempre aparece porque es el que crea la teoría del aprendizaje social y que nos lleva, por resumiros de antemano, el condicionamiento instrumental, que ya vamos aprendiendo en asignaturas, el refuerzo positivo, el castigo, la extinción, las consecuencias de la conducta, hacen que yo repita un comportamiento o no, lo lleva a la imitación, es decir, lleva el condicionamiento instrumental, pero en lugar de sufrir las consecuencias de la conducta en mi propia carne, pues en personas ajenas. Yo observo que otras personas hacen algo y según lo que les pase, tiendo a imitarlo. Es lo mismo, pero en lugar de sufrirlo yo, lo que tiene de potente el aprendizaje cuando observamos e imitamos. En todas las facetas del aprendizaje. Psicología del aprendizaje también lo daréis. Y es verdad que la imitación es una forma muy, muy poderosa de aprender. Siempre se consolidan más las conductas cuando, aunque las tengamos bien imitadas y bien observadas, las llevamos a nuestro bagaje conductual y sufrimos realmente las consecuencias, ¿vale? Pero es un proceso de aprendizaje. En la agresión también. A Bandura no le interesa el aspecto instintivo ni los impulsos, que ya los han explicado muy bien las otras teorías. Parte puramente de un aprendizaje. Y en este caso, aprendizaje instrumental. Observamos un comportamiento agresivo, observamos que el comportamiento tiene buenas consecuencias y luego tiendo a imitar.
Una vez que se ha aprendido, la conducta la podemos repetir o podemos decidir no ejecutarla. Eso no quiere decir que no se haya producido un aprendizaje. Ahora os contaré una cosa, un buen ejemplo, creo, para lo que viene a continuación. La atención que yo presto al modelo tiene que ver pues, con lo que le pase al modelo, su comportamiento, sus consecuencias, lo decidiré incorporar o no a mi conducta y a lo mejor lo imito ya o lo imito, dice el libro, mucho después y os pone un ejemplo que yo lo voy a alargar en el tiempo. El niño puede recurrir a las amenazas para sacar algo de sus compañeros porque lo ha visto en su padre. Y eso lo puede hacer a los 3 meses. ¿Vale? Yo digo, también puedes imitar y también puedes reproducir una conducta a los 30 años. Y os prometo que no exagero. Hay comportamientos, de hecho, que cuando los aprendemos en la infancia, incluso muchas veces los observamos y interiorizamos después, muy cargados de razón, yo esto no lo haré, pero que luego te sorprendes haciéndolos. Pues por ejemplo, los relativos a la crianza. Yo escuchaba, y vosotros también, escuchábamos todos de nuestros padres, pues frases típicas. Yo no soy el Banco de España, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que decías, tú eres niño y dices, yo tampoco había pensado que eras el Banco de España, pero no te parecen, quiero decir, no te hacen gracia cuando eres crío. Pero luego, 20 y tantos años después o 30 y tantos años después, eres padre tú y de repente te escuchas decir la misma frase en la misma situación. Esto que nos puede hacer un poco de gracia, también se reproduce en comportamientos que hacen algo de menos gracia, ¿no? Pues por ejemplo, los comportamientos de pareja, de tratar mal a la pareja o de tratar mal o de comportamientos machistas, que esta semana pues estamos un poquito sensibilizados con esto, también se suelen reproducir cuando te toca gestionar una pareja adulta. ¿Me explico? El aprendizaje por imitación tiene mucho pozo y no siempre se reproduce al momento, sino que puede esperar, ¿vale? Pero bueno, un poco una curiosidad. Esa probabilidad de que imitemos, pues tiene también sus matices, sus condiciones. Aumentará, será mayor si el modelo nos gusta, quiero decir. Nos gusta y antes de que nos guste, al menos que lo percibamos que se parece a nosotros, que es como nosotros. Nos podemos identificar con él, nos resulta atractivo el modelo. Si manifiestamente recibe algún premio por agredir, si sale ganando el típico niño de mi clase que se imponía por la fuerza y todos luego le admiraban o le daban el bocadillo o le quitaban el bocadillo a los demás. Esas recompensas en experiencia ajena son las que Bandura denomina refuerzos vicarios. Son los refuerzos que ya vamos estudiando y hemos estudiado en psicología del aprendizaje, pero en comportamiento ajeno, ¿vale? Luego, pues algún matiz, a veces no tiene la consecuencia de la imitación, la observación. Porque sacamos nosotros la conclusión de que es decir, aprendemos cómo agredir, pero vamos, decidimos no hacerlo, ¿vale? Pero también hacemos inferencias cognitivas y generalizamos la conducta a otras situaciones. Esto es, voy a tratar de explicarlo. No solo aprendemos cómo agredir, sino también cuándo hacerlo. Es un poquito lo que os he comentado antes, pero no necesariamente con tanto tiempo de por medio. Es decir, cuando se dé esta circunstancia, mis padres solucionaban esta conversación con este tipo de agresión verbal. Es muy probable que yo tenga la tendencia, porque lo tengo interiorizado, o el impulso a reproducir aquello cuando sea adulto. Y sí, la capacidad para contenerlo, para discutirlo pero es un aprendizaje que ya está ahí y que es posible que se repita después. Y luego podemos generalizar la conducta ya no solo a la situación de pareja o la situación donde yo lo he observado, sino a otras situaciones, que no es la situación del cole. Yo en el cole veo como un niño sale ganando por agredir y a lo mejor lo aplico luego en mi entorno de amistades o lo aplico cuando sea mayor en otro contexto social. ¿Vale? Ya os digo que es una forma al final de comportamiento instrumental
que no tiene nada que ver con los modelos anteriores, ni con la explicación que da totalmente es la misma que da la psicología del aprendizaje. ¿Vale? Bueno, espero que se entienda bien. Y el modelo general de la agresión, a mí es el que más me convence porque, bueno, pues porque no, iba a decir de sentido común, tampoco la expresión, no es de sentido común. Incorpora estudios y conocimientos de otras áreas de la psicología y, quiero decir, unifica un poco criterios. Hasta aquí hemos tenido una perspectiva casi unilateral de la agresión. En el caso de Berkovich y teorías anteriores, pues porque algo nos hace sentir mal, porque tenemos una reacción para acabar con eso que nos ha hecho sentir mal. Bandura, porque lo hemos observado en los demás. Pero sobre todo, en ambos casos, nos explican mejor el condicionamiento, perdón, la agresión instrumental, la agresión reactiva, perdón, la agresión reactiva, y sería un poco bueno, pues esto que aporta el modelo general de agresión, que nos puede valer, integra aportaciones, nos va a decir cosas que ya nos ha dicho en los modelos anteriores, las acepta y añade alguna más. Incorpora factores ambientales, personales, de forma de ser, biológicos, sociales y bueno, pues el punto de partida, cuento un poco lo que está aquí, siempre hay una característica personal de la persona. Esta persona que conocemos que es muy irritable, que enseguida salta, que es muy fácil que desencadene una agresión, el grado de irascibilidad, ¿vale? En estímulos externos, siempre o muy a menudo se parte, y esto en este modelo es muy importante. Hay un cierto tipo de provocación, o sea, una provocación que puede ser de muchas clases, en una situación que además yo he evaluado, estoy un poco en el libro, estoy aquí casi, yo voy a ir a mi libro, ¿vale? Y lo tenéis en pantalla y lo hacemos. Que evocan pues unos recuerdos, unas experiencias anteriores, unos pensamientos, pues yo qué sé, alguien que es muy irritable, nada más que le toquen un poco las narices, un extraño, pues puede estallar en ira, ¿no? Y alguien que es más templado y más tranquilo, pues no, o que está más tranquilo aquel día. No solo son rasgos de personalidad, sino también estados de ánimo de la persona, ¿no? Pueden empezar a aparecer pensamientos agresivos, sentimientos negativos, frases que no aportan mucha ayuda, pues me está sacando de quicio, me estoy poniendo muy nervioso, me estás poniendo nervioso, todavía un poco peor. Nos estamos dando cuenta, si nos damos cuenta no vamos mal, ¿eh? También digo, si una de las técnicas que utilizamos a menudo para añadir control a estos impulsos es hacernos conscientes de lo que nos está pasando, ¿no? Me estoy empezando a enfadar, evaluación rápida. Si os dais cuenta, va pasando por muchas explicaciones: cognitivo, emocional, reactivo. Si tienes tiempo y si tienes ganas y si tienes motivación, es decir, si se da en todas esas circunstancias, se abre la puerta a que agredas o que decidas echar a correr o que lo mismo, ¿no? Pero si no hay, quiero decir, si no agredes impulsivamente, lo que plantea el modelo es que si nos conseguimos contener al principio, hay una fase de revaluación más pausada, ¿vale? Más controlada y que ya empezamos pues a pensar, pues no debo pegar, o sea, lo que no debo pegar, no sé, serían unos minutos después. Y acabamos pues siendo capaces de contener, ¿no? Cosas importantes. Más allá del caso concreto, del momento que a mí me provocan, que soy irascible, que se me va la pinza y no me consigo contener y acabo agrediendo, un poco lo que hemos detallado, el modelo también habla un poco lo que tenéis más o menos a mitad de diapositiva. El desarrollo agresivo a lo largo del tiempo. Esto es interesante. Parece que los comportamientos agresivos nos enseñan. Es un ensayo de aprendizaje social. Los momentos más peligrosos, pero en los que más agresión se produce es entre 1 y 3 añitos.
empezamos a socializar, no está el control de impulsos todavía cocido, ni muchísimo menos, ¿vale? Y bueno, pues empezamos a tener experiencias y empezamos a recibir sanción social, refuerzo social a veces. Según el entorno que te toque vivir, puede ser muy reforzado socialmente que agredas, incluso puedes salir de muchas situaciones agrediendo porque igual no te queda más remedio, según la circunstancia que te toque vivir. Ahí hay un aprendizaje, ¿vale? Los comportamientos se repiten, se refuerzan, se extinguen según donde te hayas criado y en qué circunstancias históricas, ¿vale? El caso es que cuanto más veces, esto está un poco en la letra un poco más grande con acierto, cuanto más a menudo efectuamos actos agresivos, más probable es que lo sigamos haciendo. Es decir, si esto es uno de los comportamientos que se interiorizan y se aprenden y se automatizan con mucha facilidad. Si aprendes desde pequeñito a agredir y agredes muchas veces, cada vez vas a agredir más, ¿vale? Porque es un comportamiento instrumental totalmente, es decir, ha salido como en pie de aquello, ¿no? Acaba siendo reforzado. Más baja el umbral, quiero decir, es el umbral de lo que tiene que pasar para que suelte la mano, ¿no? Es decir, el umbral que me lleva a la agresión. Más accesibles resultan esos guiones. Los guiones, ahora no lo encuentro en el libro porque me he ido a la pantalla, ¿vale? Pero bueno, yo os explico. Los guiones son las situaciones esquematizadas que has vivido antes, que te llevan, que te repites, que más accesible, más de memoria te lo sabes, más probable es que acabes agrediendo. Más activamente se activan tus pensamientos negativos, a este le voy a dar un guantazo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto tiene que ver, todo esto combinado y si está muy bien consolidado, si se integra de forma estable en el repertorio conductual de la persona, pues acaba formando parte de su personalidad y se acaba desarrollando una personalidad agresiva, ¿vale? Sabéis, y si no sabréis, que la personalidad, que no sé cuándo toca estudiar psicología de la personalidad, pero todos entendemos un poco lo que es la personalidad, que es la forma de ser, estable, duradera, que no es un momento puntual, sino tu modo de ser y comportarte, ¿no? Y eso también se construye, aparte de con el temperamento que uno tiene, por supuesto, por la experiencia vital. ¿eh? Bueno, pues esto sería, ya os digo, porque a mí es el modelo que más me gusta porque explica muy bien, añadiendo los factores pues, que necesitamos añadir, es decir, una situación innata, una parte de mi personalidad, unas cogniciones, una capacidad de autorregulación y luego también explica un poco lo que hemos visto de desarrollo. Vamos a ver qué tiene que ver la situación con la conducta agresiva. Hay factores que instigan y conducen más fácilmente a la agresión. Podéis pensar, mientras lo habéis leído, qué circunstancias que no son personales, digamos, que no es mi instinto ni mi reacción física ni nada, puede llevar a la agresión. Pues una cosa que se nos ocurre un poco, yo creo que enseguida que pensemos un poquito es, por ejemplo, el calor. Cuando veamos los instigadores no sociales vamos a hablar del calor, de la densidad, del hacinamiento, situaciones que aumentan el índice de agresión y suponemos que el grado de agresividad, ¿no? Por eso. Vamos a empezar con los sociales. Los instigadores sociales, el primero, y casi más poderoso, ya lo he apuntado antes con el modelo general de agresiones, la provocación. Además es que la propia palabra provocación provoca, es decir, justifica. Cuando hay una provocación, hasta socialmente se entiende casi como legítimo la respuesta agresiva. Perdonad un segundico. Estoy algo constipado. Coger un pañuelo. Una provocación puede ser de muchas clases. Esta explica siempre muy bien, por lo menos, la provocación reactiva, la agresión reactiva, perdón.
También puede templarse y puede ponerse a fermentar y puede terminar en una agresión premeditada, ¿eh? Ya vimos el primer día que a veces se mezclan. Las estadísticas nos dicen que los delitos de sangre está presente casi siempre la provocación y incluso iguala las estadísticas que están en función de las diferencias de género. Parece que ante una provocación fuerte, hombres y mujeres reaccionamos igual. Los hombres es muy lógico, somos iguales en cuanto a reacciones emocionales. Y aquí, independientemente del rol social que se nos atribuya, puede estar más visto expresar agresividad, asertividad o firmeza en el rol masculino y más la empatía en el femenino. Pero si te estás jugando la vida o ves amenazada tu integridad, estamos totalmente igualados, ¿me explico? Ahí el rol de género no establece tantas diferencias en... Es una hipótesis, pero el hecho es que es así. Reaccionamos igual cuando hay una amenaza ante necesidades básicas, ¿eh? De integridad, de autoestima, de control, en fin, ¿vale? Puede adoptar muchas formas, las sabéis, me pueden insultar, me pueden pegar, puede haber una burla, puede haber un vacío, me gane el vacío. Ahora veremos un poco lo que es el rechazo y la exclusión social y el poder que tiene, ¿vale? Porque lo que es ya lo sabéis. En cualquier caso, todas las distintas provocaciones tienen en común, me he perdido. Así, bueno, el estado emocional negativo que te provoca y que te predispone. Se pone en marcha los modelos anteriores si hay una provocación, ¿vale? El modelo que más nos guste, cualquiera de los tres puede explicar muchísimas reacciones agresivas. Otro instigador social que precipita la agresión, aunque a veces con más calma y más paciencia, es el rechazo y la exclusión social. De una forma espectacular en cuanto a magnitud y a frecuencia, ¿vale? Es una forma de agresión, se vive como una agresión, que se puede traducir en una conducta de acercarnos a los demás, de reparar esa experiencia que vivimos de rechazo, la que el libro llama sociópeta, ¿vale? Un efecto sociópeto, me acerco hacia, o un efecto contrario, me escapo de ahí, el sociófugo. Evito pasividad, evito el contacto social, me abandono, me quedo solo. Bueno, a veces la agresión es inmediata y otras veces se deja cocer, ya veremos, ¿vale? Ahora, se ha comprobado en situaciones naturales, pues, por desgracia, retrospectivamente, porque no hemos sabido, a lo mejor no ha habido manera de preverlo, ¿no? Pero a modo retrospectivo, en muchas matanzas, en muchas situaciones bárbaras, como las que hemos visto a veces de un asesinato de muchas personas en un centro escolar, detrás o antes hay una experiencia prolongada de rechazo, en estas personas que han terminado acometiendo estos crímenes. No quiere decir, por supuesto, no quiere decir que la relación es bidireccional, es decir, no todas las personas que sufren rechazo terminan cometiendo estas masacres, porque si no habría muchísimas, ¿no? Pero al revés, en muchísimas ocasiones, ¿vale? La mayoría de las ocasiones que encontramos este tipo de acontecimientos hay una historia anterior de rechazo social, ¿eh? Y aparte de esto, que es un poco más trágico, hay algunos experimentos que, por ejemplo, vamos a comentar el de la... Ya, tampoco pasa nada, pero así voy con el mismo sitio. En el cuadro 10.4, muy brevemente, el que denominan el juego de la ciberbola es una experiencia, es un juego virtual en la que a los sujetos, lo cuento con mis palabras, que la letra es muy pequeña, les hacen jugar online, ni siquiera se están viendo, a pasarse una bola virtual, ¿vale? Y en una de las situaciones experimentales, pues a alguno de los sujetos, pues no le pasan la bola, ¿vale? Y genera una emoción de ira muy importante, aunque sea
a los poquitos minutos de sentirse excluidos, genera una reacción de ira importante. Luego también aporta al cuadro el paradigma de la vida solitaria. Este es un experimento fuerte. Se le informa a los sujetos sobre la base de unos supuestos test de personalidad. Se les dice poco más o menos que se les lee el futuro, ¿no? Y hay una condición de exclusión en la que a los participantes se les anuncia que van a estar siempre solos, que van a tener una vida muy solitaria, ¿vale? Por cómo han contestado el test. Si os estáis enfadando, pues con razón, esto está muy mal. Luego se les explica que era un experimento, ¿vale? Y no se quedan con esa idea. Pero, bueno, de mala uva ya les han puesto, porque a los sujetos que se les ha explicado esto, se encuentra que es un comportamiento mucho más agresivo, luego se mide ante la respuesta a un insulto, ¿vale? La reacción de estos sujetos que supuestamente van a tener una vida solitaria es mucho más agresiva que las que les auguran un futuro más amable, ¿vale? Bueno, seguimos un poquito. La relación entre rechazo y agresión puede, ya os digo, cocerse con episodios con mucho tiempo por medio. Cuando te sientes rechazado de niño por la familia, por los amigos, por los compañeros, eso se suele traducir después en una mala uva que no eres muy capaz de quitártela de encima, ¿vale? Por decirlo en un lenguaje. Se traduce en mayor índice de comportamientos agresivos. En los estudios, claro, aquí necesitamos estudios casi longitudinales, ¿no? Que para bien, pues que observen un aislamiento en los primeros años y después un comportamiento posterior. Otras veces a estas conclusiones se llega a través de entrevistas, ¿no? Cuando hay comportamientos agresivos. Pero el caso es que sí que se ha encontrado una relación. Parece más probable que seamos más propensos a agredir si hemos sentido rechazo de pequeño. Y no solo a quien nos ha rechazado. De hecho, muchas veces no especialmente a quien nos ha rechazado, sobre todo si son los padres. La relación con los padres es casi sería un grado aparte universitario, ¿vale? Igual exagera un poco, pero es muy particular. Entonces, a lo mejor ese rechazo que se ha sentido en casa luego no se manifiesta o no se paga, valga la expresión, precisamente con los que te han rechazado, sino se generaliza a otras personas, ¿vale? La respuesta más probable es que aprendas además, bueno, que te etiquetes un poco en ese sentido, ¿no? Y a veces pues acabamos, los seres humanos, cuando hemos tenido una experiencia de rechazo continuada en niñez, adolescencia, en momentos delicados de la vida, pues en grupos extremistas, en sectores sociales que se aprovechan un poco, que pescan en la frustración, en personas que se sienten mal, porque es muy fácil, es más fácil enganchar a una persona que ha tenido una historia de rechazo, ¿vale? Creo que queda más o menos claro. Otro factor social que nos duele, no solo a nosotros, la percepción de la injusticia es algo que trasciende a la especie humana, que ya aparece en algunas especies de primates. No os voy a contar un rollo, pero tened confianza que es verdad. Pues la reacción hostil del grupo ante una situación injusta ya aparece en algunos primates, ¿vale? Esto es algo muy ancestral. Una cierta capacidad para estimar la justicia de los acontecimientos. No deja de ser curioso. Cuando eres niño y percibes que un castigo ha sido desproporcionado, no te propones mucho, no tienes un propósito de enmienda muy alto, ¿vale? Ya duele, quiero decir, antes de que aprendamos el término de justicia. Y por lo general, pues entendemos, tenemos una norma muy extendida que tiene que haber un mínimo de justicia y equidad. Cuando percibimos, otra cosa es que nuestra percepción diré, pues que hay gente que es tiene esto muy, muy fino, ¿no? Sí, posiblemente el sentido de la justicia de unos y otros es diferente. Pero todos lo tenemos.
Y cuando percibimos que no nos han tratado con justicia, que no nos han respetado, que no nos han respetado un derecho, en este caso, claro, aquí se mezcla un poco la agresión hostil y la agresión instrumental. ¿Por qué? Pues porque te puede pillar en el momento de acaloro total de que ha sido tratado injustamente y agredir en ese momento, o digamos una historia de situaciones de injusticia que explota, que desencadena al final, ¿no? Aquí el concepto de la privación relativa, que he visto que lo teníais aquí destacado en la página anterior, que es donde aparece en el libro, y lo que se conoce como privación relativa también aparece en relaciones entre personas, ¿vale? Pero sobre todo entre grupos. Es la imposibilidad de aspirar de una forma razonable a lo que mereces, a lo que consideras justa. Y es privación relativa porque te sientes privado de algo según un criterio. Y algo además que piensas que te corresponde, que no es una privación en sí misma, es una privación en comparación con los demás. Por eso es relativo. No es que yo sienta injusto que mi grupo no tenga el agua corriente. Estoy poniendo un ejemplo que igual es muy cutre, pero que no me pongan el agua corriente en mi barrio a principios del siglo XX, ¿vale? No, es que yo voy a sentirme perjudicado y tratado injustamente cuando los del barrio de al lado sí que la tengan. Y no se me va a ocurrir. Por eso es privación relativa. Yo no, en grupos sociales que se sienten minusvalorados en comparación con otros grupos sociales, bueno, pues se desata un poco esta reacción, ¿no? Un desajuste entre lo que yo creo merecer, porque me siento igual que el otro grupo social, y lo que tengo, ¿vale? Aquí os cuentan, bueno, esto ya lo leéis, es un motín del año 71 en Ática, en una prisión muy duro, un motín muy extremo y que tuvo pues muchas víctimas, pues, bueno, por una historia de una percepción de injusticia continuada, ¿vale? En una prisión. A ver, que me estoy quedando sin agua y sin voz, ya sin agua. A ver, ¿en qué nos basamos para decidir que lo que yo deseo tener es justo? Yo lo merezco, lo tendría que tener. Bueno, pues en principio las normas sociales básicas es nuestra primera referencia. Las propias experiencias. Antes, cuando hacía esto, recibía esto. Lo justo es que ahora lo siga recibiendo. Cuidado. Cuidado porque cuando nos acostumbramos, ya me iba a meter con las nuevas generaciones y todos hemos pasado por lo mismo. Cuando nos acostumbramos los seres humanos a tener algo, lo deseamos tener siempre. Y esto es natural. No es culpa ni de los que ahora son nuestros hijos, ni los que ahora son niños pequeños, ni lo que éramos nosotros cuando éramos jóvenes. Es decir, los seres humanos, si tú te acostumbras a tener un cierto grado de bienestar, enseguida interiorizas que lo mereces. Funcionamos así, quiero decir, y si no, pues poneros un poco en comparación, vosotras mismas, con generaciones más jovencitas, más mayores, lo demás son todo discusiones tontas, quiero decir, nos pasa a todos. Y esto sería el segundo punto, la propia experiencia. Cuando lo he tenido, interiorizo que lo merezco. Y ese cuidado, pues a lo mejor sí que iba un poco, cuando trabajamos en algunas pautas de crianza, pues a los niños pequeñitos, jolín, pues si los Reyes Magos vinieran con un poco de conocimiento, pues igual nos hacíamos un favor a todos, ¿no? A ellos los primeros. Porque si es que son magos encima, y he sido buenísimo, porque me han traído una habitación entera llena de juguetes, ¿no? ¿Quién te dice a ti después que eso no lo mereces? Un poco por ahí iba ese cuidado, ¿vale? Además, sentimos que lo merecemos cuando otros lo tienen. Los resultados que tienen otros, que son más o menos parecidos a mí, son esos y yo, ¿por qué no? Esto es fundamental, ¿eh? Envidia. A ver, dime. Sí, sí. ¿Cuál es la duda? ¿Tienes una duda en concreto o necesitas que la vuelva a explicar?
¿A la familia a qué te refieres? O sea, como una familia entera que se siente perjudicada o tú respecto a la familia, no te acabo de comprender. Puede aparecer, perdona que te... antes de... Es María Jesús, ¿verdad? Vale, un miembro de la familia. Puede aparecer, sí. Puede ser también en relaciones interpersonales. Esto suele saltar las chispas más a menudo y convertirse en revueltas sociales en grupos. Pues se me ocurre la gran movilización que hubo en Francia a principios de los años 2000, si no recuerdo mal ahora, porque ya se me va la memoria, por un montón de personas que vivían en las afueras de París, que vivían en una situación de extrema pobreza. Hubo una revuelta, además una revuelta social importante. Entre grupos, ¿vale? Esto pasa muy a menudo, pero entre personas también puede ser. Igual estás pensando en que mi hermano tiene esto y yo no. Y yo siento que tengo derecho a tenerlo también. Sería equiparable a sería privación relativa. Ya te digo, en el libro sí que te pone. Este fenómeno que puede aparecer en relaciones interpersonales, sobre todo se da entre las intergrupales. Y si lo leemos, verás que yo creo que te puede encajar, ¿no? La imposibilidad percibida de alcanzar lo que se considera razonable o justo, porque otra persona o grupo se lo impide. ¿Vale? En comparación, él lo tiene, yo no lo tengo y encima, como lo tiene él, yo no lo puedo tener. Una circunstancia, porque además igual, este matiz no lo había dejado igual antes claro. Mi hermano lo tiene y solo lo puede tener uno, ¿no? O sea, yo también lo merezco y mientras lo tenga él no lo puedo tener yo. Eso puede darse perfectamente entre personas y dentro de una misma familia también. ¿Vale? Espero que te quede un poquillo más claro. Vale, genial. Además me viene bien que me digáis algo de vez en cuando, porque así sé que estáis y si no es muy aburrido el hablar todo el rato solo. La frustración incide un poco más en la privación relativa, ¿vale? Y ahora, aunque sea un momentito, pues lo que dé tiempo, hasta la hora hablaremos de los instigadores no sociales y nada, pues eso hasta la semana que viene continuaremos y ya está. La frustración, perdón, cuando se asocia con la privación relativa, o sea, si yo ya estoy frustrado, como le puede pasar a los presos de este motín, ¿no? Si yo ya tengo una frustración vital, se asocia con que otros tienen lo que yo merezco y yo no lo puedo tener, porque lo tienen ellos. Aumenta la probabilidad escandalosamente, ¿vale? De pelear, de levantarse contra esa privación. Y si encima le echamos la culpa, atribuimos esa causa a un grupo en concreto, pues se puede complicar más. Toda esa energía se puede traducir en ira, en respuesta agresiva, etcétera, etcétera. Esto es uno de los caminos de la privación relativa, que se mezcle con la frustración y que nos haga saltar. También puede pasar que aprenda que este es mi lugar, que no hay nada que hacer, que el rival, entre comillas, que tiene lo que yo también consideraría justo tener, es invencible, esto es irresoluble y me puede dar por rendir. Esto es un poco algo también muy común. El giro hacia el estado de desesperanza. Es decir, se resuelve el conflicto, pero no porque se haya resuelto, sino el problema. Se resuelve el conflicto porque yo me rindo. Y esto también a veces suele pasar, ¿vale? Cuando se interioriza que no hay ninguna posibilidad, cuando después de muchos intentos no se consigue nada, pues lógicamente también es otra opción, ¿vale? Vamos a ver un poquitín los instigadores no sociales, algunos ya los hemos comentado. El primero, las claves agresivas, ya lo hemos puesto en algún ejemplo, objetos, imágenes, señales o símbolos que activan pensamientos vinculados con la agresión. Puede ser consciente o incluso por un proceso de priming, de memoria implícita, que ya lo vimos en algún momento, pero que os recuerdo. Son estímulos que has visto anteriormente y aunque no los registres en tu conciencia ahora, al verlos de nuevo los procesas más rápidamente, los automatizas, ¿vale? Te influyen, sin siquiera ser consciente de que te están influyendo.
Si has visto películas de peleas con armas cuando eres pequeñito, posiblemente esa presencia después de armas, de forma inconsciente, sea una clave también agresiva. ¿Vale? Hay un experimento en el que, de clásico de Berkovich, es interesante. Ya lo vimos, ¿no? El de que actuabas de forma más agresiva cuando había un arma que cuando había un objeto neutro o ningún objeto, ¿no? Bueno, pues esto se ha confirmado incluso cuando los sujetos no tenían ningún estado de ánimo negativo ni nada, es decir, no les pasaba nada. Resultados relacionados con las armas, y aquí hay alguna cosa interesante. Cualquier estímulo relacionado con la agresión, una bandera, una película violenta, también puede hacer aflorar más fácilmente los pensamientos agresivos. No hace falta que seamos conscientes de que esto está pasando. Las claves agresivas funcionan aunque yo no me entere. El experimento lo comprueba, ¿vale? Que las respuestas agresivas son mayores, aunque los sujetos dicen que no se han fijado, por ejemplo, en la pistola o en lo que fuera. Y luego, muy importante, y creo que es interesante, este último punto, es fundamental que haya una etiqueta, que activemos una etiqueta cognitiva, es decir, que asociemos el estímulo con la agresión de alguna manera. Esto estaría relacionado con el modelo neoasociacionista, el proceso cognitivo. Fijaros, las armas en sí mismas no provocan una respuesta agresiva. Tiene que haber un etiquetaje. Hay un estudio de Bartholow y Anderson muy curioso que se compara el efecto de las armas en personas que son aficionados a la caza y personas que no lo son. ¿Vale? Para una persona que no caza, yo no he sido cazador, en mi casa sí que lo fue mi padre y bueno, sí que a lo mejor he podido ver la escopeta de caza muy a menudo, pero vaya, yo no lo he hecho, pero sí que he visto la escopeta no como un instrumento agresivo, sino como algo que era una afición que yo veía de pequeñito en mi padre, ¿vale? En los sujetos pasa una cosa curiosa, que los que se les presentan imágenes de dos tipos de armas de caza y el revólver, que ya se asocia más necesariamente con la agresión siempre, ¿verdad? Por las películas, porque no es un arma lúdica. Entonces, tal como se había aventurado, en los cazadores fue más fuerte el efecto cuando las imágenes eran de revólver, porque se asociaba a la agresión culturalmente, lo que yo he visto antes. Mientras que cuando eran armas de caza, para ellos era una actividad lúdica. Y en el grupo de las personas no cazadoras, pues no pasó eso. Era un arma y era un arma. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que ya, pues eso, que no es la misma arma, no es la propia arma, sino el etiquetaje cognitivo que va vinculado a ella. ¿eh? Desarrollaremos la semana que viene porque creo que vale la pena, aunque nos hayamos comido. Bueno, la semana pasada es verdad que dedicamos la parte de la clase a terminar el tema de la ayuda. Pues bueno, seguiremos desde aquí porque es un tema interesante. Los estresores ambientales. El más tópico y el que a todos nos viene a la cabeza es el calor y os aseguro que tiene fundamento, ¿vale? Tiene su lógica. No es una relación a lo mejor como la que intuimos lineal, siempre a más calor, más agresión, porque hay un momento en que esa relación se inclina, hay un momento a partir del cual el calor, en lugar de favorecer la agresión, empieza a mitigarla, pero sí que hay una relación muy clara. Luego también os anticipo, un poco por si leéis un poquillo el tema, pues el hacinamiento es un factor muy, muy potente de comportamiento agresivo. Es una situación muy desagradable, pero porque en principio se atribuía a la densidad de población, pero había diferencias escandalosas entre países con una alta densidad de población, ambos países la misma densidad de población y conductas agresivas muy dispares. Entonces, parece que el hacinamiento, bueno, la experiencia desagradable de estar hacinado es un instigador importante. Y luego, por supuesto, el ruido también. Ese vecino que, menos mal que no lo tenemos delante a veces, ¿no? El alcohol, el anonimato, ¿cómo influyen todos estos factores? Ya os digo, lo desarrollaremos la semana que viene, lo voy a dejar aquí
porque me tengo además que marchar muy puntual hoy, porque es una cuestión, entonces necesito acabar la clase y cerrar casi en punto. Y nada, la semana que viene lo continuamos, ¿vale? Desde aquí. Muy bien, pues gracias a vosotras y hasta el jueves, esta clase, ¿vale? Venga, que vaya bien.